Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas al jueguito en el que te puedes cambiar en la calle sin ningún problema y la gente ni se va a dar cuenta de quién eres pese a que han hablado contigo hace apenas 5 segundos. Efectivamente, estamos hablando de este Sherlock Holmes Chapter 1. Sed bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este nuevo episodio en el que seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Episodio, me voy a bajar un poco más el micro, ahí está. Episodio en el que, bueno, estuvimos investigando lo que es un nuevo, bueno, dos crímenes, ¿no? Porque fuimos a hablar con el señor que lleva el museo este de arte y tal, pero resulta que nos encontramos con un cadáver que, bueno, el propio asesino, o sea, la verdad hay muchas líneas de investigación por aquí. Así que bueno, vamos a seguir en línea de todo esto. Tenemos que preguntar a la gente. A ver, he estado pensándolo un poco fuera de cámara. Dibujo del agresor. Vestido con traje rojo y una cola. Ah, vale, como si fuera el demonio. Vale, y aquí sale todo. Vale. Estaba pensando fuera un poquito, o sea, un poquito fuera de cámara. Lo estoy diciendo mal. Y yo creo que para preguntar tendríamos que disfrazarnos un poco, ¿sabes? Así que creo que lo mejor va a ser venir aquí al armario. ¿Será que me puedo cambiar? Sí, se ve que sí. Vale, me voy a poner un traje rollo así un poquito otomano, ¿no? Así, y veremos a ver qué tal. May I ask for your assistance? What a coincidence. I only learned of this recently myself. Ok, ni que hubiera sido todo orquestado, ¿sabes? ¿Qué cojones? Las cicatrices del rostro de la chica parecen ser de la etnia Ewe. No sé cómo se pronuncia, perdón. El único lugar de Córdoba donde puede encontrarse gente de ese pueblo, del pueblo Ewe, es en el campamento de refugiados bajo el Victoria Bridge, entre Escaladio y Silverton. Vale, ¿y dónde queda esto? Bajo el Victoria Bridge, Escaladio y Silverton. Escaladio, Silverton, vale. El Victoria Bridge, Rolling, Thor, Victoria. Vale. Pues vamos a ir aquí. A ver qué se cuece la cosa. ¡Ostras! Perdonad, que tengo lo del IRL activo. Un momentito. Quitamos esto. Me acabo de dar cuenta justamente ahora. Vale, ahora. Que a ver, lo del IRL. Ah, vale, esto ya lo tenemos activo. Can I ask you a question? Sounds familiar. Ah, no. But no. Ask someone else. Vale, no podemos. Vale. Ok, pues oye, qué realismo, ¿no? Que podamos hablar incluso con el típico NPC que te vende cosas, ¿no? La verdad que está súper guay. Pues bueno, como iba comentando, sí, bueno, que lo del tema este de lo del IRL es cuando estamos en el simulador de vuelo, pues me pongo otra cámara para que podáis ver como manejo, ¿no? Como piloto en ese momento. Así que vale, tenemos que encontrar la manera de bajar. Así que bueno, pues básicamente se basa un poquito en lo que estaba tipo que por eso está como otra cámara. Animales, ¿qué pasa? May I ask for your assistance? No, coño, pensaba que le preguntaba. Pensaba que era por preguntarle, en plan de... Oye, señora, el chisme, cuéntame un poco. ¿Ha habido algún asesinato? Bueno, un crimen. Murderers! ¿Por qué se me ha girado el personaje? First they come to our land, then they murder our people. Drop them all into the sea! Tirarlos al mar. Where do you think you're going? Speak with the chief. Vale. Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. No, yo soy detective. My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness for a case. A private investigator? Really? Even so, you're not authorized. I can't let you in. And you are? I'm Ronald Harlow.
here to handle the refugee situation on behalf of City mierda. Hall. I'm the acting supervisor here, so I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step back. Oh, shit. Intenta parecer mayor. Pálido, bolsas bajo los ojos. Trabaja en interiores. Ok, es investigador de estos que se quedan en la oficina. Bien vestido. Ajá. Está nervioso. Uy, algo fuerte ha pasado, ¿eh? Zapatos limpios. A ver, un joven oficial pálido que se esfuerza todo lo que puede por supervisar el campamento de refugiados que le ha asignado al ayuntamiento. No es que le entusiasme la responsabilidad, pero siempre lo hace todo de acuerdo al procedimiento y ejecuta todas las tareas que le encargan. Pues tiene sentido, sin embargo, carece de experiencia para tratar con problemas más allá de su escritorio. Pues puede tener todo el sentido. Intenta parecer mayor, dejándose crecer un bigote ralo. Su palidez y las bolsas bajo los ojos sugieren que trabaja en un despacho mal iluminado del que rara vez sale, a juzgar por sus zapatos limpios y poco gastados. Pretende tener un aspecto imponente. Y yo, impotente. ¿Yo qué? Imponente, llevando ropa elegante, pero teniendo en cuenta el clima de Cordona está fuera de lugar. Sus palmas sudadas sugieren que Ronald está sumamente estresado, debido a que está fuera de su zona de confort. No. What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person, but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they? You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall room. Here, you need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes? I'm looking for a young refugee woman. She must be inside the camp. She's with child or was with child recently. Help me find her, and I'll help you deduce what really happened here. You may indeed be quite a perceptive fellow, but I still don't see how you can help me here. Just tell the police I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest. Trust me. But first, you'll find my witness. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. Hola, Enfa, ¿qué tal? Literalmente. I'm ready to take a look at the scene. A la All acción. right. Go inside the camp and find Inspector Tewkesbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the Hasta details el for bot you. se vuelve I'll loco. find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Beasts! Vale. Pues vamos a mirar por aquí. Vale, tenemos a un personaje nuevo. So they keep these refugees under a bridge like proverbial trolls. Pensaba que se nos iba a No liar, wonder people outside are so disturbed. Todo bien, me duele la vida. Ayer salí con unos panas. Maneja bici casi, me quedo sin piernas, me duele mucho. Ostras. Bueno, Who the hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor. What does that even mean?
In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Vale. And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Okay. Here we go again. Number of hours on Cordona before... Stumbling upon another dead body. 0. The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. La cara es como la que nosotros llevábamos antes con el tema este de los He is in cuadros, ¿os shock, acordáis? feverish and dehydrated. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. Algo para limpiar la herida, algo para desinfectarla, algo que usar como vendaje. Vale. Algo para limpiar la herida. Necesitamos algo... Ah, mira. That will kill, not save him. Just washed. Better than nothing to bandage the wound. Vale. A man's footprint. Talla 43. Police boots. Always happy to trample evidence. A heavy boot with a worn-out sole. Agua hirviendo, I'll use limpia. it to create a solution. Malpal.
soaked with salt water. Me acabo de echar un pedo que casi me mareo. ¿Qué cojones, tiranías? £1,000. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordona. A simple leather sheath. Perfect for a dirk. Okay. Por aquí nada. Algo para desinfectar. ¿Qué podremos conseguir para desinfectar? Algo que pueda desinfectar. ¿Fuego? Esto es bajo las Coal uñas. dust under the nails. I don't see much coal around here. He hecho burbuja en el cuarto. Qué leches. A ver. A steel dirk. Sharp. A common accessory among sailors and soldiers. Vale, como lo que hemos encontrado antes. An interesting tattoo. Does it mean something? Ahí está. I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This man was limping, John. Violent death. This man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John. Vaya, vaya, vaya. A ver. Aloe vera. I can use this to stop the infection from spreading. I've collated all the ingredients, now to prepare the first aid solution. Por aquí no había... no. Vale, pues vamos a por el refugiado herido. Lo sanamos. Sí, porque ya no queda nada más, ¿no? No, he conseguido todo lo que necesito. Solo queda... uy, perdón. Solo queda triturar las hojas. Análisis químico. A ver cómo podemos hacerlo. A ver, que en el anterior capítulo... su puta madre. A ver. Tenemos... esto lo cambia, esto lo suma y entiendo que esto lo resta. Vale. Mira, antes de nada podemos poner el 3. Y... tres y 2. Esto para afuera. Vale, 3, 2 serían menos 3. No, tío. Podemos restar también. Si podemos restar es por algo, tío.
No me lo puedo creer, tío. A ver, para conseguir el -3 podemos usar menos... Puedo poner -2 +1. No, solamente puedo... Es jodido, tío. A ver. Creo que este es un buen principio. Si los sumamos... -1 y 3. Si ponemos aquí el -5 y los sumamos... -2. -2. Tenemos -1, -4 y -3. Vale. Necesitamos 2 azules. Pero no tenemos 2 azules. O sea, sí, tenemos esto, pero queda 0. Y necesitaría 2. Necesitaría esto. Si lo resto, ¿cuánto sale? -2 y 2. 3 y 2, 5. ¡Eh! -3, -4 y 5. Quebradero de cabeza, tío. Hola, mi cerveza, ¿qué tal? Vale, lo tenemos. Vale. El tatuaje, vale, ahora nos ponemos con ello. Pero... Hostia, ¿cómo lo hemos curado de la nada? Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. A ti, a ti. Vale. Pues oye, esta línea ya está hecha. Falta mirar el escenario. Uy, perdón. Tenemos que... aquí. Hola. Ahora. The blood sprayed off the blade after the strike. Salpicó de la hoja. Por aquí. It might have been used as an improvised weapon. Pues sí, la verdad. Para defenderse... No hint of blood or impact. Quizá como amenaza, en plan de no te acerques por aquí. Dios, hay muchas huellas, tío. Someone was dragged against their will. Quizá arrastraron a la chica. The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. No puedo pasar, ¿no? Por aquí no hay nada, ¿no? Así, vistazo rápido, no. No. If they find out about the passage, everything will go to hell. Ahora, averigua para qué es el pasadizo, ¿vale? Histeria. Viejo detective. Sacar los refugiados. Funcionario prepotente. Salarios bajos. No, mierda. Campamento confinado. Opinión pública. Dinero. Dinero, vale. Dinero y sacarlo. Ah, vale, lo hemos conseguido, vale. Unos agentes de policía están preocupados por si la situación con el cadáver acaba en un confinamiento estricto en el campamento y pierden el dinero que ganan
con sus ardides. Nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut. The coppers smell fishy. Sherry, just look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? LOL. Sugiere que indaguemos aquello preguntando por el campamento, pero deberíamos hacerlo antes de marcharnos del campamento. Podrían volver a confinarlo. ¿A quién deberíamos preguntar? Ya aún faltan cosas por explorar, tío. Esto ya está. Aquí hay cosas. A furrow in the ground. Sangrado. A blood trail leading to or from the canal. Clearly a left handprint here. Una mano izquierda, así que entraba. Entraba, así que las huellas entraban. Someone bled profusely here. Ahí está. A fresh crack, as if the crate was hit recently. Le dieron con una caja. Oh. Ok. Por aquí no hay nada más, ¿no? Voy a echar un vistazo por aquí, por si hay algo. Vale, por aquí ya está todo mirado. Oh, carnelian agate beads, a traditional African adornment. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? ¿Cómo entró? Vale, esto ya está. Tenemos que averiguar cómo entrar y entrar al campamento. ¿Qué opciones tuvo? Vale, pues fijamos. Sería por el agua. It's unlikely anyone could get in or out of the camp by water without alerting the police guards. Claro. ¡Eh! ¡No! No, tío. ¿En serio? No quería, te lo juro. ¿Qué es? ¿Por aquí o por aquí? Did you hear? ¡Hala, chaval! Yo no quería salirme de ahí, ¿sabes? Por aquí. Ah, vale. Podemos volver, vale. Vale, Dios, qué susto, tío. Vale, será... Por aquí. ¿Cómo pudo haber entrado? Ey, esto está... Ah, vale. No. Esto se ve que ya estaba aquí.
Escaleras. No, it's too short for these walls or cliffs. Vale. Y por aquí hay otra cosita. ¿Veis que está en azul? Sin abrir en un... Sealed shut. I doubt our man could get through these grates. A ver, por aquí no. Ya lo hemos mirado. Roadman cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. A single Malpal butt. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. The good old police just let the man into the camp. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp. Ok. Ok. ¿A dónde queda ahí? Ostras, tú, la policía lo dejó entrar. Uf. Cuántas cosas, tío. A ver, vamos a ir un poco por orden. ¿Qué tenemos aquí? Estaba arrastrando. Recordemos que está... No. Las huellas es que estaba arrastrando a alguien. Aquí se estaba peleando, pero no llegó a recibir el golpe. El palo no llegó a recibir golpe. Aquí lleva palo y aquí ¿qué lleva? O sea, ¿cuál es la diferencia? No, sería que se la estaría llevando. Se la estaría llevando. Aquí la dejó caer. Ostras, la pista 5 no me acuerdo qué era. Pero... Oh. Aquí puede que falle. Recordad, la 5 puede que la fallemos. Vale, aquí están los pasos. Ostras, aquí tengo muchas dudas, ¿eh? Aquí que tenemos... Que saliera... Puede ser que saliera corriendo y se cayera. O que hubiera una... No, porque la caja estaba rota. Bueno, rota. Había recibido un golpe. Esta tiene más sentido. Y aquí él entró. Ahora sí, porque aquí al lado del 9 está la huella de una mano izquierda. Vale, que saliera corriendo, se cayera, la señora llegó y lo empujaron. Vamos a probar. You're not even trying, Sherry. Vale, no, pues tenemos que cambiar este. Este de aquí, el 5. Ahora sí. So, we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding,
he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. Ok. Entonces falta... Porque tenemos el secuestro fallido, sí. Falta lo del campamento. Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve Bien, one problem Pettorito. for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. Esto no era lo que yo quería hablar. Esto no era lo que yo puse. Yo no marqué en el cuaderno esta pista para que hablara de esto. Yo le quería preguntar sobre si iban a confinar o no el campamento. Not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think one small clerk can make any difference in this place? Vale, falta esto, pero... John, just one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. Tú. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? May I ask you something? I uphold the law, so I'm not answering your questions. La gente tela. Preguntando por el campamento. You still here? Escenario. No, pero... Escucha. I'll just look around and do my paperwork. You won't even notice me. Espera. I wish. ¿Qué está ocurriendo? Could you help me? They often take us from the camps to work. Most don't mind, though. It's the only way we get a glimpse of freedom. Según refugiados, unos personajes siniestros visitan regularmente el campamento y se llevan a algunos refugiados para trabajar. El trabajo suele ser duro, pero les dan dinero y comida a cambio. A la chica la violaron después de uno de esos trabajos. Desde entonces, los refugiados han decidido no permitir que las mujeres vayan. Was that depravity in the photograph one of the workplaces the refugees are taken to? And all the while the police look the other way. Ugh, typical. LOL. Vale, ¿qué tenemos en el Palacio de la Mente? ¡Ostras! Ah. Ok. Fotografía. Vale. El ladrón quiere la fotografía. Ostras, es verdad. Fue al apartamento de Mercurio a robar la fotografía, pero se encontró con el pintor y lo mató en defensa propia.
quería secuestrarla. No era su objetivo. Esbirro, no solo ladrón. Ok. Can I ask you a question? Sorry. We don't see much here. Pero... ¿en qué me quiere desafiar John? Preguntando por el campamento, pero deberíamos hacerlo antes de marcharnos. ¿Será que esto lo podemos poner en evidencia? You still here? A ver, The dímelo guards at todo. the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. So there's a smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered I owe the you camp a lot, to take Mr. a Holmes. refugee out. At least it was certainly his last time. My Vale, esto ya está. Pues solamente queda gut tells me. preguntar sobre esto. We'll learn more about this ring when we find out where the thug came from. Help me, please. Sorry, we don't see much here. Can I ask you a question? Sorry, we don't see much here. You obviously haven't thought this all through. Refugiados del campamento. Or are you just annoying these people on purpose? You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, Qué I listo do. es. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Nayla? Nayla. Neila, bueno. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Nayla's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Nayla, if she wants it. Hombre, But claro. I will be watching you. Si ya quiere, obviamente. Hello, Nayla? Dios. My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Christ, Sherlock. Es que ha ido Nayla, muy tajante. I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Ok. Que le vaya bien. Bueno, nos ha dicho Glad algo. that wasn't me. Not my best work, John, by a long shot. Nayla doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him.
Tatuaje del intruso del campamento. No llegó por casualidad, es una pieza muy importante del caso y su tatuaje podría ayudarme a resolverlo. Pues sí, la verdad. Vale, no. Con Neila no tiene nada que ver. Es un oficial de alto rango. Uf. No me jodas. No me jodas, tío. Era un puto oficial. A ver. Primero vamos a mirar esto, tío. Una medalla peculiar con forma de cruz que viene en el pecho del agresor. Oficiales británicos de alto rango. No muchos visitan Cordón y menos aún trabajan en la isla. Vale, a ver, sería, por ejemplo... Escucha, estoy pensando, ¿dónde ir mejor? ¿A policía? ¿Dónde vamos mejor? ¿A policía o a...? Vamos a registrar ambas cosas, a ver qué tal. Es que diría yo que tenemos que ir a la policía porque tenía una medallita y todo el rollo. A ver. Oficiales británicos, sujetos, oficiales de policía. Con un joven por un degenerado. Una medalla peculiar con forma de cruz que viene en el pecho del agresor. Las medallas como esas suelen conceder los oficiales británicos de alto rango. No muchos británicos, menos aún trabajan en la isla. ¿Qué sería, tío? Crímenes violentos. ¿Y en dónde era? ¿En Sibelton o en...? No. Al menos en la policía no es... Digo, porque a ver si quedó como policía corrupto. Porque la verdad no tengo ni idea. O sea, hasta ahora no hemos encontrado ninguna pista a través de la policía, que yo sepa. O sea, no he visto nada. A ver. Gente... Sería gobierno. ¿No? Sección distritos. Claro, es que... Esto ha sido reciente. Y en Escaladio. O sea... No sé, tío. Y en el ayuntamiento... Es que no sé dónde mirar porque... O sea, es como...
Sí, hay un par que puedo mirar, pero hasta ahí. Vamos al ayuntamiento. Guests of Cordona, the treasures await you. Collect them all. ¿Dónde queda? Return for more. Aquí. Ah, a ver. Uy, no, por aquí no era. Hola. Archivo, aquí, perdón. Sería... Ahí está. ¡Wow! Thomas Norton. Y no el antivirus. Nacido en 1840 en Londres. En 64 se graduó en la Universidad de Oxford. En el 69 comenzó a trabajar como secretario del Ministerio de Interior. En el 75 asumió el cargo de comisario militar en la India. El antivirus. Condecorado por la reina en persona con la Orden del Baño del 1877. Joder, con la reina de Inglaterra, ¿sabes? Una broma. Nombrado el 1 de marzo de 1878 emisario británico en Cordona, con su propio gabinete en el ayuntamiento. Vale, pues ya tenemos el perfil. Es que tenemos 2 líneas de investigación por ahora, tío. Tenemos 2 líneas de investigación por ahora. Es una barbaridad, tío. ¿Por aquí no era? ¿Por dónde era? Ah, por ahí, perdón. No. ¿Por dónde era? Por aquí. Hasta luego, señorita. Vale. ¿Tenemos algo en el Palacio de la Mente? No. Vale, ¿será que tenemos que ir a mirar por aquí? Ah, no. ¿Por dónde queda? A ver, no, tenemos que atravesar el puente. Aquí está. Esta señora está aquí 3 días. You still here? Sí. ¿Qué tal esto? Your problem, not mine. No. I've already told you all I've learned. The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, 2 lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? I'm sure you have it in your records, so it won't hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you say? A respectable businessman in Scalario. His company imports goods and wines, and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo, just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? Contar Nicolás, lleva tatuaje José. Presión local de Escaladio que se rumorea que dirige una de contrabando cuya tapadera es la importación de mercancías y vinos entre las colonias y el continente. Pero hasta qué punto es real, tío.
Sí, ok, pistas claves conseguidas, pero me falta pillar... May I ask you something? Sorry, we don't see much here. No es... ¿Y tú qué? I owe you a lot, Mr. Holmes. No, tampoco. Vamos a mirar esto, lo del el tatuaje del intruso. A ver. ¿Esto dónde sería mirarlo? Es que... Vamos con el orden. Buenas noches, Selena, ¿cómo estás? A ver. Claro, es que sería de venir aquí o sería... A ver, vamos a probar primero en el ayuntamiento. A ver qué tal. ¿Qué era por aquí? No. Tomás. Archivo. A ver, sería... Sujetos. Negocio. A ver, escaladio. Y por ejemplo sería... empresario local que se rumorea que dirige una red de contrabando. Vale. Vale. 1873 por Nicolò Bernadotti. Oficinas, zona sudoeste, Escaladio, Bazaar Road, cerca del cruce con Roman Road. La nueva compañía de mercancías entre las colonias británicas de África y el resto del Reino Unido, Cordona incluida. Los productos que importa incluyen vino, café, artículos de uso diario y demás. El fundador de la compañía es el señor Nicolò, nacido en Sicilia, Italia. El señor se mudó a Londres a los 39 años en calidad de empresario. Ese mismo año trasladó su base de operaciones a Cordona para estar, según sus propias palabras, más cerca de las colonias donde hace negocios. Desde su llegada a Cordona en el 73, el señor Bernadotti se ha convertido en un importante patrón de las artes y en un benefactor del bienestar de Cordona. Entre sus últimas contribuciones está la compra del equipamiento nuevo para la comisaría y ayudar al gobernador a traer el dirigible llamado Lead Zeppelin desde Alemania. Ok. What a lovely man this Bernadotti is, eh, Sherry? Can't wait until we get to meet him. Así que nada, tenemos que ir ahí. Bazaar Road, cerca del cruce con Roman Road. Por favor. Ah, no, es hacia el otro lado. Por aquí. Oye, que la señora es la misma, ¿sabes? A ver. Bazaar Road y Roman Road en Escaladio. Escaladio, vale, tenemos que buscar el Bazaar Road. Bazaar Road, Bazaar Road, Bazaar Road. Aquí, Bazaar Road. Vale, y... ¿cuál era el otro? Roman Road. Bazaar Road está por aquí. ¿Y dónde está Roman? Aquí está. Vale. Pues venimos... No, con que vayamos al sur, desde nuestra posición al sur, ya llegamos. Y así también vamos un poquito lo que es por la city. Buah, el capítulo se me ha hecho, pero súper corto, tío. Se me ha hecho súper corto el capítulo. No puede ser, amigos. Se nos ha echado el tiempo encima. Venga, va, pillamos las pistas de aquí y nos vamos. Mira cómo se ha hecho TP la persona, ¿eh? Vale.
Tiene que estar por aquí. ¿Las oficinas de qué? Zona sudoeste de Bazaar Road, cerca del cruce con Roman Road. Bernadotte Company. ¿No hay algo en grande que lo ponga? Ah. Hotel. Iglesia de San Pedro. Banca. Hotel. Por aquí tiene que estar. Tea room. Cerca del cruce. Vale, así que está en el Bazaar Road, pero está cerca del cruce. Vale, por aquí no tiene pinta de que haya alguna empresa. Tiene que estar por el otro lado. Bueno, como no sea esto. It seems they're not expecting guests. I won't wait for an invitation, Okay. John. Ok. Ya las hemos encontrado. Hallar el modo de entrar. Pues el modo... Joder, cuántas cosas, tío. Cuántas cosas. Uf. Pero amigos, vamos a dejarlo por aquí. En esta zona. Mira, por aquí nos podemos colarlo un poquito. A ver, a ver, a ver, a ver. Un poquito de spoiler para el siguiente capítulo. These workers don't look like your Puede average ser, puede Cordona ser. folk. Amigos, por aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Sherry. Espero que os haya encantado. Si es así, dale un buen like, suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo episodio con mucho más y mejor posible. No os olvidéis de ver la última cinemática, la que doy mencionando a toda la gente que sube en el canal de la plataforma morada. Si queréis aparecer por allí, posiblemente usa el Prime, que por algo es totalmente gratuito. Dicho y hecho, un besito, portaos muy bien y nos vemos mañana con mucho más info. Vaya genial.